día de hoy. Sin más que decir, mis queridos, quiero invitarles a buscar, por favor, que me acompañen con Biblia abierta. Vamos a mirar juntos en el Evangelio de Marcos, estamos en el capítulo 10, y vamos a considerar hoy una historia interesante. Una historia conocida como el joven rico, y observa lo que dice la palabra del Señor. Dice Marcos capítulo 10, verso 17, al salir él para seguir su camino, esto es nuestro Señor Jesucristo, vino uno corriendo e hincando la rodilla delante de él, le preguntó, Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino solo uno, Dios. Los mandamientos sabes, no adulterarás, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Él entonces respondiendo le dijo, Maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Entonces Jesús mirándole, le amó y le dijo, una cosa te falta, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Y ven, sígueme tomando tu cruz. Pero él, afligido por estas palabras, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Un interesante relato de la palabra del Señor. El título del tema que hoy vamos a considerar es Cuando las posesiones son el impedimento para seguir al Señor. En otras palabras, la historia del joven rico, un joven ejecutivo. Hoy veremos lo importante que es tener en nuestras vidas las prioridades apropiadas, claras y seguirlas. Al considerar esta historia, un hombre que viene al Señor Jesucristo, pero que sirve más a Dios que al Dios de su vida. Es un joven y vemos acá que este joven viene con expectación, pero va a salir desilusionado. Viene con una sonrisa y se aleja con una expresión sombría en su cara. Viene corriendo y sale afligido. Tiene todo en este mundo, pero nada en el venidero. Se encuentra con Jesús que no tiene nada en esta tierra, pero tiene todo en el cielo. Y este joven que tiene todo en esta tierra no tiene nada en el cielo. Es una de las pocas personas que al encontrarse con Jesús sale completamente vacío. ¿Por qué? Porque tomó una decisión. Decidió servir más al dinero que al Dios de su vida. No en vano nuestro Señor Jesucristo nos enseña que no podemos servir a dos señores. Y si bien es cierto, es una historia interesantísima en el relato de Marcos, también puede reflejar el corazón de millones de personas y aún también dentro del pueblo del Señor que cambian prioridades, que intercambian prioridades, sirviendo más a sus trabajos, al dinero, a sus proyectos, a sus propiedades, a sus planes, que obedecer el consejo de la palabra de Dios. Porque este joven, al escuchar luego el consejo de la palabra del Señor, salió triste. Ahora, aprendamos algunas lecciones interesantes de esta porción. En primer lugar, quiero que consideremos juntos el personaje que se acerca. Le llamo el gran personaje. Observa conmigo el verso 17. Al salir él, recuerda, es nuestro Señor Jesucristo, en los versículos anteriores ha dado importancia sobre el matrimonio, por sobre el divorcio, ha dado importancia a dejar a los niños y enseña la clave que entrar en el reino de los cielos debemos tener esa actitud de confianza, de dependencia como tienen los niños para enseñar que la salvación no es algo que obtenemos nosotros por nuestro obrar. Ahora veremos acá al gran personaje. Mira, al salir de verso 17, Él, este es nuestro Señor Jesucristo, para seguir su camino. Recuerda, estamos en la última etapa de nuestro Señor Jesucristo. Él afirma sus pies hacia Jerusalén porque va directo a su última semana, muerte y resurrección. Vino uno corriendo e hincando la rodilla delante de él, estoy en verso 17, él le hace la siguiente pregunta, Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Surge aquí en escena un personaje. ¿Qué sabemos acerca de este gran personaje?
Al comparar el relato paralelo de Mateo capítulo 19, verso 20, Mateo nos dice que este era un joven. El joven le dijo, es interesante que viene acá en un momento preciso en la vida. Él no trae lo último de su vida, su parte acabada. Hay un himno que dice, da lo mejor al maestro, tu juventud. Vemos que este muchacho viene a la persona correcta y diría yo en un tiempo interesantísimo. De acuerdo a Eclesiastés, recuerdas el capítulo 12, versículo 1, la palabra del Señor nos enseña, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y lleguen los años de los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento alguno. Agradezco al Señor por haber tenido la oportunidad de conocer a Jesucristo como mi Salvador personal a la edad de 15 años. Y no cambiaría por nada esa juventud, ese tiempo de 15 años en adelante que tuve la oportunidad de conocer a Cristo como mi Salvador personal. Y un año después dedicar mi vida a Él y prepararme y servirle y formar una familia, una preciosa familia hasta el día de hoy. Y no cambiaría en nada esa juventud, ese tiempo. Vemos acá en primer lugar acerca de las características de este personaje que era joven. Al comparar con Lucas, capítulo 18, verso 18, ya que este acontecimiento se menciona en los tres sinópticos, dice Lucas que este era un joven, un hombre principal. Un hombre principal. Por Lucas sabemos que es un ejecutivo, que tiene un lugar importante dentro de la sociedad, posiblemente es un jefe. Algunos comentaristas religiosos dicen que servía posiblemente en el Sanedrín o que tenía una función religiosa de dirigir dentro del templo. De esta forma, él tenía influencia y poder en sus manos. ¿Qué vemos acerca de este personaje? ¿Que era joven? ¿Que era influyente? El verso 22 de Marcos nos dice en la segunda parte que él tenía muchas posesiones. En otras palabras, no solamente era joven, influyente, sino que él era rico, tenía una buena posición económica. Ahora, este relato no nos está enseñando que el tener, que el dinero, el poseer cosas es un problema. El problema radica en cuando las cosas, los proyectos, mis inversiones me roban mi tiempo que yo debo dedicarle al Señor. De hecho, el gran consejo del apóstol Pablo a Timoteo, allá en su primera carta, en el capítulo 6, verso 10, dice lo siguiente: porque raíz de todos los males es el amor al dinero. Aunque uno diga, no, yo no tengo amor al dinero, pero cuando intercambias tiempo familiar con ganar dinero, cuando intercambias tiempo de dedicar al Señor, congregarte, por trabajar, por hacer cosas, has cambiado el valor de las prioridades. Y observa lo que dice el texto: porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando algunos, proyectándose, deseando, se extraviaron de la fe. ¿Qué ocurre entonces? Tengo que justificar mi accionar. No tengo tiempo, no puedo ir, no puedo asistir, no puedo hacerlo porque tengo este proyecto, tengo este trámite, tengo esta compra, tengo este trabajo. Queridos, Dios honra a los que le honran. Y observa 1 Timoteo capítulo 6, verso 10. ¿Cómo termina esa persona que intercambia los valores en la vida? Vuelvo a leer el texto. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Vienen las consecuencias. Tal vez no grandes pérdidas en lo materiales, pero en la propia vida espiritual, inconstancia, debilidad, fragilidad espiritual, como Pablo menciona, como producto de la disciplina, débiles, enfermos y finalmente algunos mueren. Queridos, acerca de este personaje, era joven, influyente, era rico, y también vemos en verso 20 que era una persona que desde su niñez era religioso. El Señor menciona algunos mandamientos y el joven dice lo siguiente: maestro, todo esto, hablando acerca de los mandamientos, dice el verso 20, los he guardado desde mi juventud. Y Jesús no corrige esa práctica. Ahora, por fuera, este joven era moral, era muy religioso, era muy correcto, abrazaba una religión, pero no abrazaba una relación con el autor de la vida.
tiene mucho, conoce mucho, tiene una gran religión. Y escúcheme bien, muchas personas se equivocan creyendo que porque no hacen aquello, no toman estas decisiones, no hacen estas cosas malas y asisten a la iglesia, ya creen que están en paz con Dios. ¿Qué sabemos de este joven, de este personaje que era joven, que era influyente, que era rico, era religioso y déjame decirte algo más, era muy sincero? A temprana edad en su juventud viene a la persona correcta. Vuelve al verso 17. Dice el texto que él vino corriendo. Por lo general, los hebreos en ese tiempo, en esa cultura, no corrían en público. Era mal visto que una persona corriese en público, menos aún que corriese a una persona que por el común de los religiosos era rechazado. ¿Qué hizo este hombre? Y mira su sinceridad, porque él tiene una inquietud, él tiene una interrogante, él tiene un conflicto interno, él no tiene paz. Él mira el futuro y sabe que algo le falta en su vida, aunque en lo terrenal lo tiene todo. Dice que vino uno corriendo e hincando la rodilla delante de él. No le importó el prestigio, el riesgo. Mira, está doblando la rodilla de sus semejantes o aquellos que trabajaban con él. Recuerda que era un hombre de posición. Él dobla la rodilla, se postra delante del Señor Jesucristo. Acción que ningún hebreo tampoco haría, ya que los hebreos solamente doblaban su rodilla delante de Dios. Básicamente, él se está postrando delante de Jesús y observa la pregunta y ve su sinceridad. Le preguntó: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Tenía todo en esta tierra, pero carecía en su corazón de lo más importante. No tenía la paz con Dios y tenía la inseguridad acerca del futuro. Vemos acá la pregunta que él se hace, porque él cree que todo se obtiene finalmente en base a compras, a heredar. ¿Qué voy a hacer para heredar? ¿Qué tengo que hacer para ganar el futuro o la vida eterna? Carecía de algo muy importante que los profetas mencionaron, que el salmista menciona. ¿Recuerdas Isaías capítulo 26, verso 3? Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Este hombre, a pesar de que tiene riquezas, que tiene la capacidad de comprar muchas cosas, tiene una gran inquietud en su interior. Él tiene posesiones terrenales, es decir, tiene asegurado su futuro material, pero tiene una inseguridad tremenda en la vida espiritual. Es por eso que alguien dijo lo siguiente: usted con dinero puede comprar una cama, pero no puede comprar el sueño. Con dinero podemos comprar comida, pero no apetito. Podemos comprar medicina, pero no la salud. Puede comprar una casa, pero no podemos comprar un hogar. Podemos con dinero comprar un diamante, pero eso no significa que estamos comprando el amor. Este hombre pensaba que el dinero era la respuesta a todo en este punto, en esta vida. ¿Cuántas personas han pensado exactamente igual? Que la fama, los logros, lo que obtienen. Y déjame decirte algo. Usted puede adquirir cosas materiales y creer que va a tener paz, pero si no tiene a Cristo en su corazón, jamás tendrá paz. Hace años atrás un par de años atrás oía la entrevista que le hicieron a un cantante muy famoso que ahora es cristiano y le preguntaron: ¿y qué pasó? Él decía lo siguiente: yo veía a mis amigos, estaba en la fiesta, tenía popularidad, tengo aún popularidad, pero en mi interior estaba vacío y solo, no tenía paz y no tenía esa seguridad. Y es interesante que nuestro Señor Jesucristo habla en Mateo capítulo 13, en verso 22, que las riquezas y el afán de este siglo son engañosas. Observa lo que dice Mateo capítulo 13, verso 22. Pero el afán de este siglo, el querer, el poseer, el obtener, no vamos a vivir para siempre. No significa que está mal, pero el querer, el poseer, el obtener más y más no te da paz en tu interior hacia el futuro. Tal vez calmará tus nervios en el presente. Pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas
ahogan la palabra. Es decir, la palabra de Dios no es suficiente, no satisface tu vida espiritual y se hace lamentablemente la palabra de Dios infructuosa en la vida de las personas. ¿Qué podemos decir de este gran personaje? Que era joven, influyente, era rico, era religioso, era sincero, pero carecía de lo más importante. Viene a Jesús ahora y vemos en segundo lugar, no simplemente un gran personaje. Vemos ahora una gran pregunta. En verso 17 está la pregunta y vemos acá el vacío. Decía que este muchacho tiene capacidad económica para estar tranquilo físicamente, terrenalmente, pero tiene una inquietud en su interior, no tiene paz. La misma búsqueda espiritual experimentó Martín Lutero en parte de su vida. Abandonando la carrera de abogacía, se fue a la religión, tratando de encontrar la paz en la religión y flagelando su cuerpo, buscando esa paz y el perdón delante de Dios. Solamente lo obtuvo cuando se encuentra con la verdad de la palabra de Dios y la obra de Jesucristo. Este joven no podía llegar a las noches como lo hacía David y decir, en paz me acostaré y asimismo dormiré. Salmo capítulo 4, verso 8. No podía decir, yo me acosté y dormí y desperté, porque Jehová me sustentaba. Salmo capítulo 3, verso 5. Él tiene una gran pregunta. ¿Cuál es la consulta de este joven? Él está mirando la vida eterna en verso 17. Sabía que la vida es temporal, que hay algo más después de la muerte. Y sería muy bueno que usted y yo y personas nos preguntásemos, ¿dónde vamos a pasar la eternidad? Lo que no tenía era la respuesta a la pregunta más importante de la vida. Tenía todos los recursos a su disposición para hallar respuesta a cualquier pregunta que quisiese hacer, pero no tenía la respuesta a la pregunta más fundamental que hay en la vida. Tras la muerte, ¿qué? ¿Has conocido a personas que saben mucho, que tienen mucho conocimiento, que saben de muchas cosas, pero carecen de la respuesta más fundamental y vital en la vida? ¿Dónde pasarás el resto de la eternidad? Porque escúcheme bien, la vida del hombre no es ahora, el presente, solamente son 70, 80 años, pero ¿qué de la eternidad? Este domingo vamos a tratar en la gran rebelión final y el gran castigo final, donde los hombres pasarán su eternidad. Él mira y ve la vida eterna, pero él hace una pregunta. Mira lo que él cree. Cree que haciendo cosas, que a través de las obras va a heredar la vida eterna. Le pregunta al maestro, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Pensaba que tal vez con su capacidad, con su generosidad, con su religión, con sus obras, él lograría de alguna forma ir a la vida eterna. El Señor Jesucristo ya ha enseñado que entrar al reino de los cielos no es por obras, sino por el nacer de nuevo. En evangelismo explosivo hay una pregunta muy interesante que se hace, que es una pregunta hipotética a aquellos que estamos evangelizando. Y la pregunta es, si tú murieses hoy, caso hipotético, y llegas al cielo, y Jesús te pregunta en el cielo, ¿por qué razón te debo permitir entrar al cielo? La gran mayoría de las personas contestan, porque he sido bueno, he tratado de ser obediente, en otras palabras, basado a las obras. Queridos, ni usted, ni yo, ni ningún ser humano a través de toda la historia humana ha llegado al cielo por medio de las obras. Solamente es por gracia. Y usted conoce Efesios capítulo 2, verso 8 y 9, donde claramente nos dice, no es por obras para que nadie se gloríe. Es un acto de la gracia de Dios. Pero este muchacho cree que haciendo cosas puede heredar, puede ganar, puede obtener la vida eterna. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 6, versos 28 y 29, nos encontramos con un grupo de personas que quiere seguir a Jesús por beneficios y ellos preguntan casi lo mismo. Entonces dice Juan capítulo 6, verso 28. Entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Nuevamente el hombre. Y si tú analizas las religiones mundiales, siempre las religiones están enfatizando obras para ganar la salvación
obras para perfeccionar la obra de la salvación. Sea que quieran guardar un día de reposo o que tengan que bautizarse o hacer obras para no perder la salvación. Escúcheme bien, la salvación es por gracia. Y este muchacho tiene ese vacío y esa pregunta. En Juan capítulo 6, verso 29, Jesús dijo lo siguiente. Respondió Jesús y le dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en el que ha enviado. Siempre la salvación es por gracia en un acto de fe. Pregunta, ¿estás seguro de tu salvación? ¿Por qué? ¿Por qué crees que eres un hijo de Dios, una hija de Dios? No me digas porque yo hice la oración en la iglesia o repetí la oración y me bauticé. Es mucho más que eso. Requiere un cambio de condición en la vida espiritual. No me digas que eres creyente porque puede que hayas abrazado una religión, al igual que este hombre. Él abrazó una religión y era devoto, era sincero, era fiel, cumplía los mandamientos. Y es muy posible que tú también hayas hecho lo mismo. En la seguridad de nuestra salvación es que dentro de nuestro espíritu, el Espíritu Santo clama, Abba Padre, nos da esa seguridad y se producen cambios en nuestra vida espiritual. Somos personas día a día diferentes porque vamos creciendo en gracia, transformándonos a la imagen de Cristo Jesús. Y una de las evidencias, escúcheme bien, principales de que somos hijos de Dios es la obediencia a sus enseñanzas. Si usted no obedece los mandatos más sencillos de la palabra de Dios, no puede llamar a Jesús Señor. De hecho, cuando cantamos somos muy mentirosos porque le decimos te damos lo mejor. Todo delante de ti es sombra cuando en la realidad no lo es que hemos abrazado. Te das cuenta que a veces posesiones, cosas, proyectos, personas son un impedimento para seguir las enseñanzas del Señor. Vemos acá que el joven hace una gran consulta. Él ve la vida eterna. Él ve que cree que la vida eterna se obtiene por la salvación. Mira el cambio del Señor. Observa cómo el Señor va a mirar en lo profundo de este joven y va a llevar la conversación en forma interesante. Tal vez este muchacho pensó, si yo hago un gran donativo, apoyo la obra de Jesús, apoyo con mi dinero, doy mi dinero. Alguno dirá, yo apoyo la radio, el ministerio, doy para la iglesia. Es mucho más que eso. Mira el cambio que hace el Señor. Jesús lo va a llevar para que examine lo que este muchacho sabe acerca de él o de Jesús. Verso 18, Jesús le dice lo siguiente. ¿Recuerda que este muchacho viene y le dice, maestro bueno? Jesús le dijo en verso 18, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino solo uno, Dios. Ningún rabino, ningún conocedor de las Escrituras en el tiempo de Cristo hubiese llamado a una persona bueno, porque para ellos bueno solamente era Dios. A Él le pertenece toda la bondad, a Él le pertenece toda la misericordia. Jesús está como diciéndole, ¿entiendes qué es lo que está diciendo? Porque si me llamas bueno, me estás reconociendo como Dios, porque solamente Dios es bueno. Lo que este joven no logra ver es que Jesús es el Mesías. Y al estudiar el Antiguo Testamento, sabemos que el Mesías es Jehová de los ejércitos. En otras palabras, Dios. Usted lo sabe. Yo lo sé, porque conocemos la palabra de Dios. ¿Ves cómo Jesús examina lo que sabía acerca de él? Observa que Jesús también examina la relación que tiene este muchacho con la ley de Dios. Observa el verso 19. Los mandamientos, ¿sabes? ¿Qué mandamientos? No adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Leemos en Mateo capítulo 19, verso 18, Mateo dice que el muchacho le preguntó cuáles. Y el Señor Jesucristo va a mencionar 6 de los 10 mandamientos. Ahora, todos son es interesante, 6 de estos 10 mandamientos y en cierta forma son la segunda parte de la ley que no es tan fácil, no es tan difícil practicar, no es tan difícil. Entonces, observa la respuesta de este muchacho, verso 20. Entonces, respondiendo le dijo, maestro, todo lo he guardado desde mi juventud.
El muchacho orgulloso le va a decir, mira, yo vivo conforme a la ley, yo hago estas obras, pero ha dejado el primero y el más importante. ¿Cómo es el primero y el más importante? Porque el Dios de este muchacho no es el Dios de las Escrituras, es el Dios llamado dinero. ¿Por qué? El primer mandamiento, ¿cuál es? No tendrás dioses ajenos delante de mí. Queridos, había guardado en un estereotipo los 6 mandamientos importantes, pero había olvidado el más importante en su vida, darle el lugar correcto que le corresponde a Dios. Él tenía otro Dios. Me llama mucho la atención que primera de Juan capítulo 5, verso 21, al final de la carta, Juan dice, hijitos, guardaos de los ídolos. Y siempre pensaba, ¿cómo es posible esta exhortación si los creyentes no somos idólatras? Pero escúchame bien, a veces el dinero, las posesiones, los hijos, el trabajo, los proyectos se convierten en el giro central de nuestras vidas. Lo vamos a ver en el siguiente estudio, cómo todo eso debe pasar a un lugar secundario cuando buscamos hacer la voluntad de Dios. Ahora, escúcheme bien. No somos salvos por guardar los mandamientos. No somos salvos por ser buenos. De hecho, Romanos capítulo 3, verso 20 dice lo siguiente. Míralo conmigo. Romanos en el capítulo 3, verso 20. Ya que por las obras de la ley, dice el apóstol Pablo, ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. En otras palabras, como dice Pablo, la ley es nuestro ayo. La ley nos lleva, nos demuestra culpable, culpable, culpable. Los 10 mandamientos nos enseñan culpabilidad. Ahora, nosotros estamos bajo la ley. Eso no significa que no tenemos principios de ley de Dios en nuestras vidas. En algún momento predicaré los 10 mandamientos. De los 10 mandamientos, 9 de ellos claramente se enfatizan en el Nuevo Testamento. Pero entiéndase, no somos salvos por obra. Y este muchacho es eso lo que él creía. Jesús examina lo que piensa acerca de Jesús. ¿Por qué me llamas bueno? Jesús examina la relación de este muchacho con la ley, pero Jesús finalmente examina el corazón de este muchacho. Hay sinceridad, pero hay una gran religión. Y el dinero en la vida de este muchacho es un gran impedimento en la vida, en las decisiones espirituales de él. Jesús examina al mirar el verso 21 el corazón de este muchacho. Vemos la compasión de Jesús. Observa, entonces Jesús, mirándole ¿qué? Le amó. ¿Por qué le amó? Porque ve la condición en la cual él estaba. Sincero, pero sinceramente confundido, sinceramente alejado. El apóstol Pablo era sincero en lo que él creía. Él perseguía a los creyentes. Él lo hacía por sinceridad y no por una mente maquiavélica, malvada o perversa, o porque le gustaba el sufrir de los demás. Él creía que lo que estaba haciendo era correcto. Y tal vez este muchacho también, Jesús le mira con ojos de amor y le dice, le ama, compasión. De hecho, Romanos capítulo 5, verso 8 nos refleja ese amor de compasión de Dios por la humanidad. Mas nosotros, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Juan capítulo 3, verso 16. Vemos la compasión de Jesús y vemos también la clarificación que hace Jesús. Y él le dijo, esto es Jesús, una cosa te falta. ¿Qué le falta? Una cosa no tienes en tu vida. Estás corto. No lo alcanzas. Tienes una gran necesidad. Tienes mucho, pero no tienes lo más importante. ¿Recuerdas Romanos 3:23 que dice que por cuanto todos pecaron están destituidos? La palabra destituidos es no alcanzan, están faltos, no logran dar en el blanco. ¿Qué vemos? ¿Qué le enseña el Señor? No le va a enseñar Jesús aquí algo, no le va a enseñar que si Él da las riquezas va a ser salvo, sino que el Señor va a apuntar y le va a decir, este es el real problema que tú tienes. Para ti lo más importante son las cosas, los bienes, las posesiones.
Observa lo que dice. Mira el comando de Jesús. Y le dijo, una cosa te falta. ¿Cuál? Anda, obedece. Vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Ven y sígueme tomando tu cruz. Mira qué interesante. Fue imposible para este muchacho. ¿Qué está diciendo Jesús? Que la salvación es por obras. No, en ninguna manera. No, Jesús está tratando con el problema principal, el impedimento en la vida, en el corazón de este muchacho, y que muchas veces es el impedimento de muchos. En Mateo capítulo 6, verso 24, vemos que no podemos servir a dos señores. El dinero se había apropiado de su vida y de su corazón. Por lo tanto, el comando de Jesús fue directo al problema que él tenía. El problema de las riquezas quedaría solucionado al vender todo y dar todo. El problema de la influencia quedaría resuelto al tomar la cruz y seguir a Jesús y las enseñanzas del Señor, siendo este hombre un discípulo. Jesús no le está diciendo cómo ir al cielo, sino que Jesús está revelando cuál es la realidad del corazón de este joven. Hemos visto el gran personaje. Hemos visto la gran pregunta. Veamos ahora una gran perplejidad. Inmediatamente que este joven captó el cuadro de su vida. Religioso, sincero, equivocado, pero el centro de su vida sigue siendo las cosas, lo que posee. ¿Qué pasó con él? Mira la gran perplejidad, verso 22. Pero él, el muchacho, afligido por esta palabra. El término afligido fue utilizado en Mateo capítulo 16, verso 3, para referirse cuando un día está nublado. Quedó turbio en su vida, nublado, sombrío. Se asombró el muchacho. No simplemente quedó afligido, eclipsado, nublado, sino que se fue también triste. Aflora la tristeza en su rostro, en su corazón. Tiene una gran crisis, tiene un gran dolor porque el precio es demasiado alto. Creo que es el único que se encuentra con Jesús y no sale restaurado ni cambiado su corazón. Llegó a un punto muy importante, a la persona más correcta, pero no pudo sufrir el análisis de su corazón. Pero el afligido por estas palabras se fue triste porque tenía muchas posesiones. El problema fue de su corazón. El peso tomó peso en su corazón. El dinero tenía más valor. Hay muchos que vienen escuchando el mensaje, sienten remordimiento, pero no hay arrepentimiento, lloran, se entristecen, tienen ese peso en su corazón, pero su trabajo, sus cosas, sus posesiones, sus proyectos son más importantes que obedecer al Señor. No sabemos nada más acerca de este joven. Nunca regresó, nunca arregló las cosas, no se convirtió en un discípulo del Señor. Tuvo la oportunidad para tomar la decisión correcta, pero no tuvo la voluntad de dejar su Dios, el dinero, para servir al Dios verdadero. No puede confiar en tus buenas obras, en tu capital, en tu moralidad, en tu filantropía, en tus buenos proyectos. Necesitas confiar en la palabra de Dios. Este joven recibió la respuesta adecuada, pero tomó la decisión equivocada. Dios, el Señor, reveló la condición de su corazón. Y ahora yo traslado esto al tiempo presente, a su persona y mi persona. ¿Hay algo que está tomando el lugar de Dios en sus vidas? No me diga estoy bien, tengo comunión con Dios, estoy orando todos los días, veo, escucho predicaciones, escucho cantos cristianos, cuando en lo que el Señor nos pide, en lo más básico, no estamos siendo fieles. Hay un problema serio. El Señor no quiere una parte, el Señor quiere todo.
a quien el hombre que honra a Dios, Dios también le honrará. El problema no es tener ni el dinero, es cuando mis proyectos, mis posesiones, mis planes se tornan más importantes que la persona de Dios en nuestras vidas. Que el Señor tenga misericordia y nos dé esa luz aclaratoria en nuestras vidas para tomar decisiones que honren al Señor. ¿Eres tú un discípulo del Señor? Obedece lo que el Señor nos enseña en su palabra. Bendito Padre Celestial, te agradecemos por tu amor, también por tu cuidado. Y Señor, el estudio de tu palabra, cuando las posesiones son el impedimento, cuando nuestros proyectos, nuestros planes se anteponen a hacer, Señor, tu clara y directa voluntad en nuestras vidas. Que tu Espíritu Santo obre en nuestros corazones, redarguya nuestras conciencias y nos ayude a mirar el interior de nuestros corazones y reconocer nuestras fallas delante de ti. Te agradezco, Señor, por esta oportunidad que me concedes de compartir tu palabra, porque tú primero has hablado a mi corazón. Perdóname cuando antepongo deseos, proyectos, aun codicias, antes que tu propia persona, tu voluntad o lo que tú pides. Ayúdame a ser esa persona generosa, esa persona responsable, pero Señor, esa persona fiel que busca ser Señor